No eres lo que te pasó, eres lo que elijas ser. Hola, soy Tali y te invito a Metamorfosis, un espacio en donde hablamos de lo más valiente que una persona puede hacer, cambiar. Yo te comparto mi historia, pero este espacio trata de la tuya. Bienvenida a Metamorfosis y recuerda que no somos, vamos siendo. Tali, cuéntame tu historia. Ok, pues todos tenemos una historia que contar, ¿no? Yo creo que la gente resume mi historia en decir, Tali se hizo religiosa. O sea, fue como el antes y el después. Entonces, yo creo que no soy muy diferente a lo que era antes, aunque no parezca. O sea, la gente me ve como una transformación de 360 grados. Y realmente, hacerme religiosa es un concepto que lo que he aprendido de la Torah es algo mucho más profundo que hacerme religiosa como nosotros lo conocemos. ¿Qué es hacerte religiosa? Empezar a cumplir leyes, se puso falda y peluca, empezó a cumplir Shabbat. Pero hay un concepto aquí que estamos perdiéndonos un poquito, que es lo que significa hacer teshuvá, ¿no? Entonces, todo lo que significa hacer teshuvá es regresar a ti misma. Pero lo que no entendemos es quién soy yo misma. Esa es la confusión. O sea, ¿qué es regresar a mí misma? Pero primero vamos a partir quién soy yo, ¿no? ¿Cuál es mi esencia? O sea, ¿cómo regreso? ¿Qué significa esto? Entonces hay un concepto muy bonito que habla de que toda tu esencia la puedes conocer como fuiste creada, ¿no? Entonces, te regresas desde el momento que fuiste creada como un bebé está en el vientre de su madre. Tú has visto un bebé confundido, preocupado, con adicciones, o sea, con alguna incomodidad en su vida. ¿Qué pasa cuando un bebé está dentro del vientre de su madre? Está en paz. Está en paz, está en paz, está en la mayor cercanía que puede estar con su mamá, ¿no? No le preocupa absolutamente nada. Y ese es un estado de teshuvá, hablando obviamente de esta cercanía con Dios y con uno mismo. O sea, al final de cuentas todos venimos de Dios, nuestra alma es un pedacito de Dios. Entonces regresar a mí es regresar a esta parte espiritual, a esta como cercanía con Dios, que es de donde vengo, y estar en total plenitud de saber que su plan es divino, de conocerlo a Él, cómo maneja el mundo, cuáles son sus planes. Y automáticamente, conociéndolo a Él, te conoces a ti. Y entiendes a lo que vienes, entiendes por qué estás en donde tienes que estar. Entonces, más que... O sea, todo el tema de cumplir leyes y cumplir reglas, todo eso, muchas veces nos confundimos que es la finalidad. Tengo que hacerlo, y si lo hago, ya acabé. Pero es totalmente distinto. Es solamente un medio para poder llegar a este estado de cercanía con Dios. ¿Y por qué tiene que ser ese medio? Porque Él nos dice, yo te hice, yo te creé. Entonces yo sé que por medio de estas reglas, obviamente bien llevadas, porque no llevadas puede ser un caos, como vamos a ver, ¿no? Pero por medio de estas reglas que Él nos da como un manual de vida, ese es el mismo estado en donde puedes llegar a sentirte como este bebé, ¿no? Que dice, obviamente tengo que estar aquí, ¿no? Entiendo perfectamente que esta es mi posición, sé perfecto que este es mi clima, que que los sonidos los entiendo perfecto. O sea, no hay duda. Entonces yo siempre lo he dicho, cuando una persona tiene claridad en su vida, creo que es la mayor paz que puede obtener, porque entiende, porque no hay confusión. O sea, la confusión y la duda es ahí donde te viene a tambalear. Pero estoy bien, pero estoy mal, pero me gusta mi vida, no me gusta mi vida, y estoy con las personas adecuadas. O sea, como que toda esa confusión automáticamente te hace desconectarte de quién eres, ¿no? Cuando ya lo entiendes, ya estás del otro lado. Hay un ejemplo que me encanta, que es el sonido del shofar. Creo que la mayoría de la gente que tiene esa experiencia puede decir que es una experiencia espiritual. O sea, escuchar el shofar y sentir lo que sientes, no tiene lógica. O sea, al final de cuentas, no tiene lógica, no tiene ni siquiera palabras. O sea, es un sonido que lo que te hace y lo que te provoca es estremecerte, de hecho hasta te bloquea, ¿no? Es como una conexión que no se entiende, pero todos sabemos que es una conexión. Entonces, casualmente, líquido amniótico en hebreo se dice mei shafir, que son las mismas letras que se usa para la palabra shofar. Y entonces ese estado es una probadita justo de ese estado en el que estás dentro del vientre de tu mamá. Y ese sonido de líquido amniótico, hasta se puede comprobar cómo cuando nacen los bebés le pones ese mismo sonido y se calma, es una como asomadita a dónde estaba antes, a algo que me suena conocido. Y es el contacto con la Neshama, ese es el contacto con Hashem. Que de repente dices, sí, me suena conocido, no lo puedo explicar y ni siquiera tengo como las herramientas para poderlo explicar. Pero ahí está como es un estado de paz, un estado de conocimiento y un espacio
un estado de mucha claridad, ¿no? Para hacerte religiosa, ¿es necesario tener una conexión especial o te hiciste religiosa solamente por querer llegar a ese estado de paz? La razón por la que yo me hice religiosa es como muy compleja, ¿no? Porque realmente, ahorita vamos a ver la historia, y fue por conveniencia total. Entonces, o sea, el inicio como que no marca mucho la explicación por qué una persona se hace religiosa, y más porque siento que cada quien es un mundo, ¿no? O sea, cada cabeza es un mundo y cada quien es diferente. Pero hay que analizar la palabra religiosa. O sea, la palabra religiosa viene del latín religare, que significa estar ligado a algo. O sea, es como si tú dices, yo religiosamente acuesto a mis hijos a las 8. Estás ligado a ese concepto. O sea, estás como comprometido con este concepto. En este caso, estar comprometido a Dios. Entonces, ¿qué significa ser una persona religiosa? Tener una relación con Dios. Entonces, tanto tú como yo, como cualquier persona, tiene esa posibilidad. Y a lo mejor, o sea, y de hecho es algo que ni siquiera nadie puede calificar, más que tú y Dios. Es una relación íntima, es una relación compleja, y es una relación que solamente tú y Él conocen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dicen es que tú eres más religiosa que el otro? No es que sea más religiosa que el otro, a lo mejor soy más observante que el otro en cuanto a las reglas, pero la palabra religiosa no se puede medir, creo yo, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacerlo. Es que este es más religioso que el otro, es que los religiosos y los no religiosos, ¿no? Lo que sí hay que saber es que, como dijimos anteriormente, Dios nos manda la manera de cómo ser religiosos. O sea, dice Dios, si yo te creé, yo sé cuáles son los caminos para poder llegar a mí. Y cuando llegas a mí, llegas a ti. Por eso hacer teshuvá es llegar a ti misma, ¿no? Entonces, esos son los caminos que te dice Dios. Puedes intentar por muchos lados y a lo mejor sí, vas a poder conectarte conmigo. O sea, hay gente que es muy espiritual y no tiene nada que ver con la Torah. Y se conecta con la música y se conecta con la naturaleza y es 100% válido y es real. Pero lo que Dios dice es, yo tengo los caminos más, no fáciles, porque no, nada es fácil en la vida, pero como que los más acordes a cómo llegar a este estado. Y es por eso que por medio de las mitzvot y por medio de las reglas que Él mismo puso al crearnos, lo debemos de tomar como un manual de vida para poder llegar a estar en este estado. Okay. Y puede haber mucha gente observante que no sea religiosa. Y puede haber mucha gente religiosa que no sea observante. El chiste es llegar a los dos, creo yo, en mi manera de pensar. Como te digo, esta conexión, yo siempre digo que siempre la tuve, aunque no cuidaba ninguna regla. Entonces la gente que me conoce me va a decir, tú... No es cierto que siempre tenías conexión con Dios. Eras una rebelde, eras un relajo. Y lo que yo digo es que sí, pero sigo siendo. O sea, sigo siendo un relajo y sigo siendo rebelde y sigo siendo esta personalidad que me describe, porque estamos hablando aquí de una transformación y de una metamorfosis, ¿no? Y entonces, esta transformación, no porque la oruga se convierta en mariposa, no es la misma persona. O sea, bueno, no persona. No es la misma oruga. No es la misma oruga. O sea, no son dos entes totalmente distintos. Simplemente están en diferente etapa. Y si la oruga nunca es oruga, tampoco es mariposa. Nunca, ¿no? Entonces, ese es el tema aquí. Que tú, con tu misma esencia, con tu misma personalidad, puedes ir transformándote y no pierdes tu esencia. Simplemente cambias a lo mejor la forma. Y eso es lo ideal. Porque lo que nos equivocamos es que muchas veces dejamos de ser quien en verdad somos. Y ahí es donde está el error. Bueno, y entonces, ¿en qué momento dejaste ese lado de rebeldía que tú dices para llegar a donde estás ahorita? ¿Cómo empezaste? O sea, yo creo que nunca lo dejé. O sea, yo creo que me hice religiosa también por rebelde. Entonces, nada, o sea, por una cuestión meramente social, yo así lo veo, empecé a cuidar. O sea, empecé a tener un grupo de amigos que era un poquito más religioso. O sea, mi círculo se empezó a tornar a que de repente íbamos, y ellos eran kosher y yo no. Entonces decía, bueno, lo que es kosher, lo que es Shabbat. Y empecé, poquito a poquito, se me cruzaba una clase de Torah, la escuchaba. O sea, de hecho, yo dentro de mi círculo social me empecé a hacer la religiosa. O sea, como que yo ya iba a clases y yo todo el tiempo, de verdad me gustaba hablar de Dios y me inspiraba. De por sí siempre fui una persona muy sensible. Entonces no era de que era muy religiosa, era sensible y me quería conectar con lo que me quería conectar, ¿no? Y hablaba de Dios y me gustaba. Obviamente que no me iba a comprometer a salir de mi zona de confort en ese momento. O sea, yo amo a Hashem y amo a Dios y me gusta mucho su religión, pero no voy a dejar de ser, no voy a dejar de ser quien soy, no voy a cambiar mis costumbres, ni voy a cambiar lo que hago. O sea, eso sí, definitivamente no estaba en juego. De hecho, mis amigas me decían, si así sigues, te vamos a encontrar en 15 años en Costco con Abraham, Isaac y Jacob, y mira dónde estoy parada ahorita. Pero sí ya era como esa etiqueta la que yo me empecé a construir en cuanto a la gente, ¿no? Pero sí, empecé como por parte social. Empecé a cuidar aquí y allá. Y de pronto llega un momento
en que ya nada me estaba marcando la pauta. Salgo de la escuela, viajé, ¿no? O sea, ya viajé, ya experimenté, ya estuve como por todos lados. Me metí en una carrera que fue así, la escogí muy fácil y también me salí muy fácil, así como entré, así salí. Y ya nada me marcaba la pauta. O sea, ya era como que, ya estoy en un momento de mi vida que ya necesito decidir. O sea, siempre antes era, bueno, te vas a ir de viaje porque tu generación se va de viaje, entonces es lo que toca, ¿no? Y es lo que toca, y es lo que toca, y siempre fue lo que toca. Y ahora ya tengo que agarrar o sigue a tomar las riendas de mi vida y no tengo idea cómo hacerlo. Lo que quiero decir es que qué retador que algo externo no te marque la pauta. Como por ejemplo, hay muchas parejas que tienen hijos porque el grupo de amigos ya va a tener hijos o porque es lo siguiente. Entonces, qué bueno que tuviste esa pauta que te la marcó, porque a lo mejor hubiera sido difícil decidir, pero también qué peligroso que una pauta externa que tenga que estar tomando decisiones por ti. Entonces es ahí un arma de doble filo, ¿no? De decir, o sea, ¿te conviene que te marquen la pauta? Sí, por comodidad, pero no te conviene porque puedes estar viviendo tu vida no siendo tú. Dentro de mi caos inestable, conocí a una persona maravillosa que se hizo mi novio y hoy en día es mi esposo. Y al final de cuentas eso fue lo que me marcó un poco la pauta y me contuvo en esa etapa de mi vida. O sea, ya estaba con él, ya teníamos planes juntos, o sea, ya era algo un poco más formal dentro de todo este desastre que yo estaba viviendo. Entonces, a él se le presenta una oportunidad de irse a Israel. Me invita. Y yo era la religiosa de Costco, que con sus 1000 hijos que me iban a encontrar mis amigas. Entonces sí, o sea, sí como que sonaba y quedaba que yo lo siguiera para hacerme religiosa. O sea, como que si tú dices, ay, wow, él se fue a Israel y te invitó, y tú fuiste con él porque querías emprender este viaje espiritual y conocerte a ti misma, cero. No, mis motivaciones reales era evitar la responsabilidad de que me salí de mi carrera, viajar, estar con mi novio en otro lugar del mundo, tener una experiencia diferente. O sea, realmente esas eran mis motivaciones, ¿no? Y entonces, ya a partir de eso, o sea, a partir de estar en este viaje, alejada de mi realidad, alejada de toda la sociedad, empieza este camino. O sea, sí fuiste al viaje. Sí, fui al viaje. Entonces, ¿tú te hiciste religiosa por él? Es muy chistoso porque esa era como la defensiva de la gente. Me decía como, es que no te hagas religiosa por él, ¿no? O me preguntaban, ¿tú te hiciste religiosa por él? ¿Cómo fue? Y la respuesta de entrada que la gente quiere contestar es, no, yo me hice religiosa por mí. Pero obviamente que me hice religiosa por él. O sea, así como cualquier persona que emprende un cambio o una transformación o algo nuevo, necesita tener un motor. Si es que no se le ocurrió a él mismo, ¿no? Pero su motor puede ser que alguien contó algo que escuchó, que lo motivó, ¿no? O que alguien lo hizo, entonces lo va a seguir. O sea, definitivamente al principio necesitas una motivación. Y claro que mi motivación fue él. O sea, definitivamente que sí entré a este camino por él. Pero todo lo que viene después, lo que tú vives, lo que tú profundizas y concientizas de tu vida, obviamente querías algo mío, ¿no? Nunca me puso una pistola en la cabeza para decirme, si no te haces religioso como yo, entonces ya, no. Pero sí, definitivamente entro a este camino por él. Ahora, quiero decir algo muy importante. Cuando estás en este tipo de transformaciones y no estás cerca de tu sociedad, ni de tus amigas, ni de tu familia, ni de tu país, ¿no? Es mucho más fácil porque tienes espacio mental. Porque estás alejado de toda esta presión social, de estos comentarios, de estas opiniones. Y entonces tienes como una ilusión, un poco infantil, puedo decir, de pensar, wow, puedo decidir, ¿no? O sea, me empiezo a enfrentar con estas preguntas que en mi vida me había hecho. Y yo me pongo a pensar cómo la mayoría de la gente vivimos bajo esa premisa de no cuestionarnos las cosas básicas. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Me gusta cómo estoy viviendo mi vida? O sea, son cosas tan básicas que hoy en día gente adulta no puede contestar porque nunca tenemos esas pausas, ¿no? Nunca tenemos esas pausas o ese espacio mental para poder meter estas preguntas a tu vida. Nunca vas a poder tomar las riendas de tu vida si no te cuestionas qué quieres y quién eres. Ahí es donde empieza tu metamorfosis. Platícame un poquito de cómo fue tu transformación allá. O sea, estando en el viaje a Israel, ¿cómo lo viviste? ¿Qué sentías? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Cómo cambiaste? Cuando llegué a México, después de este viaje, yo decía, es que todo era mágico. Decía, todo era mágico, todo era mágico. Y pensándolo bien, la comida fatal, donde estaba durmiendo fatal, o sea, de verdad era muy difícil. Y más que venimos como de una sociedad que te resuelven todo y llegas a tu casa y tu cama ya está hecha. O sea, aquí no es, eso es Israel, o sea, no es lo que tú estás acostumbrada. Pero yo decía, ¿por qué estoy
este discurso repitiendo lo que es mágico, porque todo estaba fatal, la parte técnica, ¿no? Pero descubrir por primera vez quién eres, ¿no? Empezarte a hacer estas preguntas y convivir con gente que también está ahí, en ese punto, ¿no? O sea, claro que tenía mis clases de estudio y estudiábamos y profundizábamos en el tema, pero mucho más, o sea, más allá del libro que pude aprender, mucho más allá del libro era de la gente, de la manera de vivir, de la manera de pensar. O sea, básicamente yo decía, una persona religiosa es la Morá que conocí hace 6 años, la de toda la vida, y eso es. Y de repente pinchas esa burbuja un poquito y dices, hay muchísimo, o sea, eres blanco o negro. Y ahí te das cuenta que hay una gama de grises enorme, que ser religiosa, o sea, no es a una persona religiosa que conociste y ya. ¿Me entiendes? O sea, no importa si está bien o está mal, sino que hay 1 millón de alternativas, 1 millón de posibilidades, 1 millón de personalidades, y vas conociendo cómo cada quien lleva el mismo judaísmo, las mismas mitzvot, o sea, es lo mismo, pero cada quien como es. Entonces dices, wow, ¿no? O sea, qué mágico poder decidir. O sea, yo creo que eso era como mi gran descubrimiento, ¿no? Que después de vivir una vida en piloto automático, poder llegar a un momento de decisión es una parte muy auténtica, o sea, es una parte muy personal, perdón, y va marcando mucho tu individualidad, que se me hace el valor primordial para poder vivir un judaísmo pleno y feliz, que lo puedas vivir tú, ¿no? Pero en ese momento no estaba tan trabajada como para llegar a ese punto, pero ese era un poquito de lo que me saboreaba ya, como que, esto también es Shabbat, y esto también es estudiar Torah, ¿no? O sea, yo me acuerdo que llegamos a una institución enorme que se llama Neve Yerushalayim, y me asomé a una clase de Torah y veía que habían chavas en falda con media y, ¿no? el estereotipo que conoces de una persona religiosa, y al lado de ella estaba una mujer en shorts con tatuajes y estaban estudiando lo mismo. Entonces ahí nadie me dijo nada, pero lo que yo puedo profundizar de esa escena es que la Torah es para todos, ¿no? O sea, justo lo que hablamos de lo que es ser una persona religiosa, o sea, como decir, ¿no? Todos pueden estudiar Torah, todos tienen el acceso, ¿no? Y entonces es muy padre y es muy interesante poder tener este tipo de experiencias porque abres tu mente. Entiendes que hay mucho más allá en el mundo de lo que pensamos que conocemos. O sea, tú conoces este mundito y piensas que eso es todo. Esa es la religión, ese es el judaísmo. Porque no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos este cambio. O sea, creo que todas estas experiencias que viví, ¿no? Eran un logro para mí. Y no nada más era el logro de ponerme una falda. O sea, no era ese el logro. Era el logro de cambiar. O sea, de tener esta valentía de decidir diferente. Y de decir, soy la misma Tali, que en ese momento no lo decía, fue una reflexión de muchos años después. Pero de decir, puedo hacer las cosas diferente y no pasa nada. Y puedo probar, y puedo cambiar. Ese rumbo en tu vida, si tomas ese rumbo, es una libertad muy, muy bonita y muy plena. ¿No? Decir, es que no puedo porque se van a enojar. Y es que no vaya a hacer lo que vayan a decir de mí. Salirte de esa esclavitud es muy poderoso. Es muy, muy poderoso porque vives feliz y vives pleno. Y no es de un día a otro. Pero buscar esa autenticidad en tu vida creo que es una de los mayores placeres que una persona puede sentir. Esa libertad de ser tú. Entonces te encontraste a ti misma allá, pero sí cambiaste. Y entonces llegas a México, ¿y qué pasa con tu alrededor que no cambió? Claro, existe una realidad que se me olvidó. O sea, ahorita estoy en mi trance y en mi mundo de que estoy lejos de mi sociedad, pero ahora hay que regresar. Y yo regreso con una emoción de compartir esto que estoy viviendo con las personas que más quiero. ¿Cómo? No sabes lo que logré. Yo iba a llegar con mis hermanas y con mi mamá y con mis amigas, y yo tenía como esta fantasía de que me iban a decir, wow, Tali, qué increíble lo que lograste. Descubriste el hilo negro. Wow, te vamos a copiar. Esa era la expectativa. Tan grande era la expectativa que así fue también la decepción. Definitivamente, cuando a la gente que más amas, es la gente que más conexión tienes con ella, ¿no? Entonces, cualquier cambio que tú hagas, por más pequeño o grande que sea, le afecta a la otra persona, ¿no? Y es algo que la otra persona no decidió hacer. Y entonces yo llevo emocionada compartiendo esto con mi gente, pero ya no voy aquí, ya no voy a este restaurante, ya me he visto diferente. Y estas son cosas que yo tenía esta fantasía infantil de decir, bueno, no tiene nada de malo, pero le afecta a la otra persona. Y de entrada yo juzgo eso de la otra persona. Digo, ¿cómo puede ser que no me están aceptando como soy? Pero ponte en el lugar del otro. ¿Por qué me quitaron a Tali? O sea, ¿quién eres tú?
ya no te conozco, ya no compartimos lo mismo que compartíamos antes, aunque sean cosas chiquitas, son cosas significativas. Ir a un mismo restaurante, o ir a una misma fiesta, o hablar de los mismos temas. Que se te rompa eso es un duelo para la otra persona y para ti, que no has podido procesar, porque acabas de llegar a tu realidad. Entonces es como siempre digo, llegas a tu realidad y todo está igual, menos tú. Entonces tú tienes otros lentes y entonces ya todo está diferente, pero realmente la que cambió fuiste tú. Y no es de que una está bien y la otra está mal. No hay bien y mal, simplemente es complejo y es difícil para las dos partes. Entonces me encuentro con esta parte de compartir y no es una reacción que no me esperaba, ¿no? Unos reaccionaron más que otros, ¿no? Depende cada quien la personalidad, depende cada quien también la cercanía conmigo. Pero fue difícil para las dos partes. Y principalmente yo pienso en mis papás y digo, qué difícil ha de ser, ¿no? Para unos papás que te guían por un camino y te dan una educación y llega un punto en tu vida que tú decides cambiar. Decides cambiar, no es de que vas a tirar todo lo que te dieron, porque al final, como digo, estás en la misma esencia, tienes tu misma educación y tus mismos valores, pero al final es algo que no se lo esperaban para nada. Y para ellos ha de ser muy, muy, muy difícil, creo que mucho más para ellos que para cualquier otra persona, ¿no? Entonces eso por una parte. Y por otra parte, tienes otra ilusión de llegar a un mundo religioso que antes no pertenecías porque no te identificabas con ellos, y vas a llegar y te van a abrir las puertas porque tú ya perteneces, porque tú ya son iguales, ya somos iguales ellos y yo. Y me topo con que no somos nada iguales, o sea, que somos totalmente diferentes. Y entro aquí y entonces es como que es otro sistema, son otras reglas, es otro país. O sea, llego yo diciendo, ya soy religiosa, ya voy a tener mi grupito religioso y ya voy a hacer lo mismo que hacen las religiosas en México. Y de repente no es así como tú te esperas. Entonces no estás ni aquí ni allá. Y eso es muy difícil, porque el mecanismo de defensa sale a luchar con que te tienes que proteger y tienes que pertenecer a algún lado. Tanto era mi deseo de pertenecer que yo estaba dispuesta a ganarlo a toda costa. Entonces se frenó la búsqueda de mi identidad, de mi cambio, de mi personalidad. Y lo que empecé a hacer es replicar exactamente todas las cosas que hacía ese sector, porque es el sector ortodoxo en México donde yo pertenezco, y lo tengo que hacer igual a como lo hacen las pocas personas que conozco para poder pertenecer. Entonces esa búsqueda de encontrarme a mí misma se frenó. Y ahora toda mi energía y toda mi fuerza la puse en replicar el mismo estereotipo para poder encajar. Y iba a hacer todo lo posible para poder lograrlo. Una de las cosas que debía hacer para lograrlo, que nadie me lo dijo, sino que yo lo inventé, o yo creo que fue mis partes protectoras que salieron a defenderme y a decir, aléjate de todo lo que no tenga que ver con ese sector. Aléjate de tus amigas, aléjate de tu pasado, aléjate de tus gustos, de tus talentos, de todo para poder ser esa persona que quieres ser. Pero sobre todas las cosas, y lo que más me dolió, alejarme, fue de mí misma. No tenía yo las herramientas para poder coexistir con alguien que pensara diferente a mí. Porque no tenía argumentos, no tenía esa fuerza. O sea, estaba yo en un proceso que no me permitía estar en un proceso. Yo ya tenía que estar en ese ideal. O sea, yo no estaba entendiendo que estaba viviendo un proceso y que lo tengo que respetar y tengo que ser paciente. Entonces, todas las personas, cosas, conceptos, lugares que no se parecían a este sector, yo me tenía que alejar. No podía. O sea, no tenía las herramientas, no tenía la capacidad. Y entonces ahí es cuando empiezo a vivir mi vida en piloto automático. Y era una Tali que medio se parecía a Tali. O sea, la gente que me conocía toda la vida decía, pues es una persona que medio se parece a Tali de repente, pero tiene como destellos, ¿no? No es esa Tali que conozco y no sé quién es esa persona. Y otra de las cosas interesantes es que no nada más era una persona diferente, sino que yo pretendía que todos se adapten a mi manera nueva de vivir. Y ahí es cuando entra una parte difícil de cuando una persona hace un cambio, que creo que lo que le pasa es que siente que tiene la verdad absoluta. Y entonces yo ya descubrí el hilo negro y toda la gente que no está mal. Y toda la gente que no es ignorante, porque yo ya lo logré. ¿Y cómo tú no lo has logrado? Entonces, si no te alineas a lo que yo estoy pensando y a mi verdad absoluta, la que está mal eres tú. Y todo esto que provoca en mí, enojo, tristeza, decepción, desconexión, entre 1.000.000 de cosas más. Bueno, y entonces tu vida siguió y ¿hacia dónde llegaste? Pues el siguiente paso fue casarme, ¿no? En una boda que no tiene nada que ver con lo que me imaginé desde que era chica. Pero a pesar de todo, o sea, a pesar de esta confusión y a pesar de esta como revoltura en mi vida, estaba muy feliz, estaba muy contenta.
Fue una boda que creo que fue una chispita de luz dentro de toda esta oscuridad. O sea, la gente estaba feliz. Me acuerdo que mi hermana, una vez estábamos en mi boda y dijo, ya, si Tali quiere que nos vayamos recatadas a su boda, vámonos todas recatadas. Y entonces fue como el primer destello que dije, estoy un poquito, tengo un poquito de lugar acá. O sea, como que me están viendo, ¿no? Porque no ser visto es algo muy frustrante. Pero bueno, están un poquito aceptando quién soy. Después de mi boda, hay una ley que una persona casada, una mujer casada, tiene que cubrirse el pelo. Y yo creo que ahí esa parte de mi vida sí fue un parteaguas. Tali antes y después de la peluca. Primero que nada por el gran impacto y la reacción de la gente al verme así. O sea, fue como que ya la gota que derramó el vaso de el shock de cómo estaba la gente viéndome, ¿no? Por fuera. Y la verdad es que siempre me importó mucho mi imagen personal. Pero ahí o sea, lo que me importara o no me importara no estaba dentro de tomarlo en cuenta. O sea, era el objetivo. Tengo que pertenecer, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si me tengo que poner una peluca, me voy a poner una peluca. Y así fue, con la peluca y con cualquier otra cosa que estaba haciendo en mi vida, ¿no? Pero siento que tu imagen dice mucho de quién eres. Y así me pasaba a veces que yo estaba viéndome en el espejo y no me reconocía. Y decía, ya perdí gran parte de mi parte interna, pero ahora lo poquito que me quedaba de mi parte externa ya también la perdí. Y entonces fue ahí como cuando empecé a ver un poquito más de oscuridad, cuando ya definitivamente, no sé qué tan consciente lo tenía, de que estaba completamente desconectada de mí misma, pero lo empecé a sentir. No sé si lo pensaba, pero lo sentía. Y de pronto caigo en cuenta que en el lapso de 2 años me hice religiosa, me casé, tuve una hija. Todos estos cambios que un cerebro normal no puede procesar, los viví. Entonces era como que, híjole, ¿cómo voy a salir de esta? ¿No? Ahí era cuando la Tali, de antes de irse a Israel, me decía, ¿qué hiciste? Se asomaba de repente y me decía, ya no hay vuelta atrás, ¿pero qué hiciste? Ve cómo estás, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué rescatas de tu personalidad? Ni siquiera sabes qué quieres. Toda esa magia que viviste en Israel, de tener un poquito de claridad, de búsqueda de ti misma, ahora estás en el otro extremo ya. Ya no sabes quién eres, ya no sabes qué quieres, ya no sabes nada de tu vida, ¿no? Y entonces la otra Tali le decía, calladita te ves más bonita, nos conviene ser un poco evitativas, mejor, y vamos a conseguir nuestro lugar. Vamos a conseguir nuestro lugar. Pues ese lugar no existe, ni nunca existió. Es algo que yo ideé en mi mente, ¿no? Voy a tener un lugar, me van a respetar, me van a escuchar, voy a ser vista. Y creo que ahí cometemos un error, la mayoría de las personas, en idealizar a la gente, ¿no? Tanto religiosos como no religiosos, o como cualquier persona. No puedes basar tu judaísmo en cómo lo lleva el otro. O sea, como dijimos al principio de lo que significa ser una persona religiosa, tener una relación con Dios. Tener una relación con Dios es de las cosas más íntimas que tenemos en nuestra vida. Es tu intimidad con Él. Y entonces tú basar todo en cómo la persona lo lleve es algo ilógico. Es algo ilógico. No podemos idealizar a las personas que ni siquiera responsabilizarlas. Porque tengan una barba y un sombrero o una falda y una peluca tienen que ser perfectas. Imagínate que a ti te exigieran ser perfecta también. Claro que si eres un líder espiritual, tienes más responsabilidad y eres una imagen, y estoy de acuerdo al 100%. Pero creo que no va tanto por ahí, sino que no queremos hacernos responsables y es mucho más fácil culpar al otro. Entonces idealizamos. Esta persona nunca se va a enojar. Esta persona nunca va a salir de sí mismo porque es religioso. ¿Quién dijo eso? Al final, todos somos personas. Todos, en cualquier estatus social, todos somos personas. Y basar toda tu relación con Dios y todo tu judaísmo en la gente, no puede ser así. Obviamente que necesitamos un guía y tenemos, creo, líderes espirituales maravillosos, que sin ellos estaríamos mucho más perdidos, ¿no? Claro, pero no generalices tanto, ¿no? Es lo que aprendí, a la mala, de decir es que todos son perfectos. Yo por lo menos, si alguien me dice que lleva su judaísmo en base a cómo soy yo, no quisiera para nada, es una responsabilidad muy grande. Claro que me equivoco 1000 veces y claro que no soy perfecta, ¿no? Entonces, no pongamos esa responsabilidad en el otro, no idealicemos. Nadie te va a dar un lugar y nadie va a ser perfecto para explicarte cómo son las cosas. Tu vida es tu responsabilidad. Si quieres estudiar y si quieres entender, y si quieres entender a Dios y si quieres entender la Torá, escoge a un guía que en verdad puedas confiar en él, que lo conozcas, que te conozca, y a partir de eso, responsabilízate. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres preguntar? ¿Qué quieres cuestionar? Hazlo, ¿no? Pero no idealicemos, porque ahí sí es otra vez quitarte del mapa. Bueno, y ahora
Cuéntanos cómo regresaste a ser tú misma. La gran pregunta, ¿cómo estoy aquí sana y salva? Platicando del tema. Pues bueno, es curioso porque mucha gente me dice, ¿cuándo hiciste teshuvá? Y bueno, la respuesta más obvia es cuando me fui a Israel y empecé a usar falda y a cuidar mitzvot. Esa es como la respuesta cuando hice teshuvá. La respuesta real es que hice teshuvá cuando empecé a recuperarme a mí misma. Y es un trabajo de todos los días que sigo haciendo y no es fácil, pero es cuestión de que decidas hacerlo. Abro una organización que se llama Bat Israel y todo el chiste de esto era dar clases de Torah para mujeres, porque eso era lo único valioso. O sea, era a fuerzas de clases de Torah y se me ocurrió meter clases de gancho para que puedan venir a las clases de Torah. ¿Cuál era el gancho? Imagen personal, maquillaje, psicología, codependencia, curso de introspección, etc. Y empiezo a tomar todas las clases de Bat Israel para poder jalar a la gente y para poder estructurarla y aterrizarla. Yo clasificaba las clases como Hol y Kodesh. Todas las clases de Torah eran Kodesh y todas las clases de imagen, maquillaje, psicología eran Hol. Y me di cuenta que esas clases de Hol se hicieron Kodesh para mí. Comencé a despertar partes de mí que estaban muy amenazadas de no despertar. Todo eso empezó a salir y empecé a descubrir lo importante que es la sinceridad. Y más allá de eso, entendí que lo que más Hashem quiere de mí es mi bienestar. Que necesita que yo esté conectada conmigo, no con la Tali perfecta que quiero formar, con la Tali imperfecta. Esa es la que Dios quiere. Pensamos que Dios quiere que nos paremos enfrente de Él y decimos, bueno, Hashem, yo te pido que todo esté bien y que tengamos paz y eso. Cuando en verdad lo que creo que quiere es decir, a ver, Hashem, me está incomodando esta mitzvah, me está incomodando esto del judaísmo, no me está gustando cómo estoy. O sea, no hay manera de poder hacer una bodat Hashem, de poder ser una persona religiosa, si no tienes bienestar, si no estás bien contigo misma, si te ves al espejo y no te gustas, si tienes relaciones interpersonales que te incomodan. Todo eso que pensamos que es hol y que pensamos que está en segundo plano, entendí que no está en segundo plano, que está en primer plano. Para poder llegar a Dios y para poder llegar a este estado de bienestar total y de placer, de cercanía con Él, si no te conoces y si no estás cerca de ti y si no conoces tus talentos y te dejas a un lado, nunca lo vas a poder hacer. Porque al final, vivir un judaísmo no siendo tú, es como si no estás viviendo. No lo estás viviendo tú, lo está viviendo alguien más. Entonces, qué importante poder tener estos momentos de autoconocimiento, de amor propio. Obviamente que me separé de la exigencia también, ¿no? O sea, de pretender que tengo que ser perfecta todo el tiempo, con toda la gente, y estar como buscando mi lugar. Así como estaba buscando mi lugar allá, mi lugar allá y mi lugar acá. No se puede vivir así. Y la verdad es que mi mecanismo de defensa, lo que más me decía es, Tali, ya, estás agotada, ya no puedes invertir un gramo más de energía en esto. Lo más fácil era tirar la toalla, pero tirar la toalla no significa regresar a como si nada pasó. Ya no hay nada pasó. O sea, no era el camino más fácil tampoco tirar la toalla. Y creo que de toda mi vida ha sido el momento más resiliente, porque es decir, bueno, ya lo viví, sí me gusta la Torah y sí me gusta estar en cercanía con Dios, no es que no. Creo que con muchas mitzvot lo que me pasaba era que le echaba la culpa a la mitzvah, porque es más fácil. No, esta mitzvah, creo que ya no es de esta época. Entonces ya por eso mejor no la voy a hacer. No es culpa de la mitzvah, es culpa de a lo mejor que no tienes algo trabajado dentro de ti, o que la sociedad ve la mitzvah como algo negativo, entonces tú no quieres lidiar con esa presión social. Entonces la mitzvah no está mal. Justo es una señal de entender que algo tienes que trabajar contigo misma. Y esa es la grandeza, que todo lo que te manda Dios es para poder llegar a ser la mejor versión de ti misma y poder trabajarte como persona. No nada más es un sistema de cumplir o no cumplir, es un sistema de crecimiento personal, es un sistema de amor propio, porque creo que la mejor manera de llegar a conocer a Dios es conociéndote a ti misma, porque esa esencia que puedes llegar a conocer tuya está pegada a Él, así como el vientre de la madre. Entonces llega a ti para poder llegar a Él.